Esto es peyote impar. Conoce cómo empezar, cómo pasar a la siguiente fila, cómo disminuir, cómo esconder el hilo. Vamos a necesitar Miyuki 11-0, aguja, hilo nylon transparente. Empecemos. Toma un Miyuki que servirá de tope para comenzar el trabajo. Pasa la aguja 2 veces. Tomamos 9 Miyukis de 2 colores diferentes. Luego toma un Miyuki amarillo. Deja pasar la primera cuenta. Y pasa la aguja por la segunda cuenta de color verde. Así tiene que quedar, como una T. Toma otro Miyuki, deja pasar una cuenta y pasa la aguja por la siguiente. Mira cómo va quedando. Nuevamente tomas un Miyuki, deja pasar una cuenta y pasa la aguja por la cuenta que sigue. Repites el mismo procedimiento. Toma un Miyuki, deja pasar una cuenta y pasa la aguja por la siguiente. Para terminar esta fila, toma un Miyuki y pasa la aguja por la última cuenta amarilla, de abajo hacia arriba. Ahora pasamos a la siguiente fila, donde colocaremos las cuentas verdes en cada uno de estos espacios. Tomas un Miyuki verde y pasa la aguja por la cuenta amarilla que sobresale. Tomas otro Miyuki verde y pasa la aguja por la cuenta amarilla que sobresale. Así continúas hasta completar la fila. En la siguiente fila, colocaremos las cuentas amarillas en cada uno de los espacios. Tomas un Miyuki amarillo y pasas la aguja por la cuenta verde que sobresale. En esta parte pondremos un poco de atención. Para pasar a la siguiente fila, tomas un Miyuki y pasamos la aguja por dentro de las cuentas en forma de triángulo. Así. Y ya puedes continuar con la siguiente fila. Esta vez completaremos los espacios con las cuentas verdes. En la siguiente fila completamos los espacios con las cuentas amarillas. Aquí repetimos el proceso de pasar la aguja por dentro de las cuentas en forma de triángulo. Y ahora a practicar.
En esta parte del trabajo haremos disminución. Pasa el hilo por dentro de las cuentas hasta posicionarnos en la cuenta verde. Y completa 3 espacios con cuentas amarillas. Pasa la aguja por dentro de las cuentas hasta posicionarte en la cuenta amarilla y completa 2 espacios en la cuenta verde. Pasa la aguja por dentro de las cuentas hasta posicionarte en la cuenta verde. Completa el único espacio con la cuenta amarilla para terminar. Escondes el hilo pasando la aguja por dentro de las cuentas y por donde tú quieras. Y finalmente, cortar. Retira la cuenta de tope con la que se empezó el trabajo. Esconde el hilo pasando la aguja por dentro de las cuentas. Y cortar.